Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias más importantes del día. Guatemala es uno de los países más vulnerables del mundo ante el ingreso del virus del ébola. Nosotros sí estamos dentro del primer grupo, especialmente, digamos, por lo que es el tránsito, quizás no directamente desde África, pero sí también de países intermediarios, como sería en este caso Estados Unidos, ¿no? Así es como se refiere a la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OEPS, OMS, considerando que Guatemala es vulnerable ante el virus del ébola debido a su situación de paso migratorio. Y es que según los representantes de la organización internacional, han iniciado con catalogar y colocar en 3 niveles a los países en riesgo, mediano riesgo y remoto de contagio de la epidemia. El riesgo cero no existe, es decir, aunque los países están tomando todas las medidas, digamos, de prevención del riesgo, tanto como en la entrada de los puntos de entrada, aeropuertos, puertos, toda la parte de la preparación y vigilancia y la respuesta, pues el riesgo siempre es un potencial riesgo de poder recibir, ya sea vía aérea, que es lo que pensamos que podría ser la vía más posible. Según los expertos, las medidas preventivas que Guatemala está aplicando son las correctas, debido a que lo primordial es identificar, aislar y contener el virus para evitar una posible propagación. Actualmente la Organización Mundial de la Salud estima que por semana se estarán contagiando 1000 personas, dato que según los entrevistados es bueno, porque la medicina al llegar a su clímax mermará el contagio. Considerando que Guatemala es un país de alto riesgo para el contagio del ébola, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud advierten que el contacto más cercano y de riesgo directo es a través de los militares guatemaltecos que participan en la misión de imposición de paz destacada en la República Democrática del Congo. El caso, digamos, del personal de Naciones Unidas, de cascos azules, ¿no? que está colaborando de Guatemala, militares que están colaborando en África, eso está, digamos, como en aviso, ¿no? Se está preparando porque no llegan hasta febrero. Entonces sí se van a tomar medidas para su llegada. Tanto, digamos, el periodo de cuarentena ya, como después cuando lleguen, pero eso es en febrero. Ahora sí tenemos riesgo, al igual que muchos otros países, de que se introduzca a través de Estados Unidos principalmente, ¿no? Y en África los contagios podrían llegar hasta los 10.000 casos en tan solo una semana. El recuento que periódicamente efectúa la Organización Mundial de la Salud muestra que actualmente se produce 1 millar de contagios a la semana en los 3 países de África más afectados por la epidemia de ébola: Guinea, Conakry, Liberia y Sierra Leona. Pese a que el crecimiento exponencial que temía esta organización a principios de septiembre no ha ocurrido, la alerta no ha sido desactivada. De hecho, Bruce Aylward, director general adjunto de la OMS y coordinador de las operaciones de lucha contra el brote, afirmó este martes en rueda de prensa en Ginebra que en diciembre se pueden registrar hasta entre 5.000 y 10.000 contagios por semana en estos países. Ese sería el pico. Posteriormente debería llegar una reducción paulatina de los casos hasta finalmente poder controlar la epidemia. Aylward afirmó que hay 2 cuestiones que preocupan especialmente a la OMS: que la enfermedad continúa expandiéndose geográficamente en los 3 países y que los casos siguen detectándose por centenares en las capitales. Pese a las cifras, el portavoz se mostró convencido de que la epidemia puede controlarse. El propio Aylward actualizó el número oficial de infectados: 8.914 casos hasta el momento. La cifra de fallecidos asciende a 4.447 casos. Esta semana superaremos los 9.000 casos de contagios, aseguró el funcionario internacional. La tasa de mortalidad continúa en una media del 70%, concluyó. De contarle que la CICIG y el Ministerio Público analizan los audios entregados por la magistrada Claudia Escobar, que según ella prueban cómo el diputado oficialista Gudy Rivera la presionó para favorecer a Roxana Valdetti en un amparo. El comisionado contra la impunidad en Guatemala, Iván Velázquez, dio a conocer que en conjunto con el Ministerio Público se analizan las pruebas que la magistrada Claudia Escobar presentó contra el diputado Gudy Rivera por supuestas presiones a favor de la vicepresidenta Valdetti.
Según Velázquez, de esto dependerá pedir antejuicio contra el congresista oficialista. La CICIG con el Ministerio Público está haciendo el análisis de lo presentado por la magistrada Claudia Escobar como paso previo para solicitar a la Corte Suprema de Justicia el antejuicio. Es lo único que podría manifestar sobre eso. Tratándose de una investigación, no es posible que hable acerca de las interioridades de esa investigación. La magistrada presentó las pruebas al momento de la denuncia. La magistrada de la Sala Quinta de Apelaciones, Claudia Escobar, presentó grabaciones donde se comprueba que el diputado Gudy Rivera la presionó para que diera con lugar un amparo a favor de Roxana Valdetti para que siguiera al frente como secretaria general del Partido Patriota. Momento de la pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Vamos con las noticias. El abogado Ricardo Sagastume ha presentado una querella en contra de la actual Contralora General de Cuentas, Nora Segura. En su caso, según Sagastume, está usurpando funciones, ya que ayer debió de entregar el cargo. El abogado Ricardo Sagastume presentó un amparo en contra de la Contralora General de Cuentas, Nora Segura, en la Corte de Constitucionalidad. Según el abogado, la todavía Contralora Nora Segura comete el delito de usurpación de funciones y abuso de autoridad, pues tuvo que haber dejado el cargo el lunes 13 de octubre de 2014. A presentar una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad a raíz de que la señora Contralor General de Cuentas el día de ayer debió haber hecho entrega de su cargo. Ayer venció el periodo constitucional para el cual fue electa por el Congreso de la República. Volvemos de nuevo a discutir sobre el tema de los plazos y periodos constitucionales. Ella fue nombrada por el Congreso de la República el 6 de diciembre del 2010 y están argumentando que ese es el inicio de su periodo en ejercicio del cargo como jefe de la Contraloría General de Cuentas. El interponente aseguró que podría estar analizando accionar en el Ministerio Público contra Nora Segura. Violación a la Constitución, prolongación de funciones, abuso de autoridad, para empezar, y habrá que ver de aquí hasta el día que ella voluntariamente o a través de una resolución judicial decida abandonar el cargo, pues posiblemente habrá otros delitos que vamos a evaluar, y repito, como lo mencioné hace un rato, vamos a considerar ir al Ministerio Público también, porque si no sentamos un precedente, esto va a seguir ocurriendo en Guatemala. Los funcionarios públicos deben ser respetuosos de la Constitución, para ello prestaron juramento de fidelidad a la misma, y para ello la Constitución, en casos específicos como la de la Contralora General, fijó un inicio de un periodo constitucional. El entrevistado aseguró que quien quede en el cargo debería de ser Héctor Santizo, ya que es él el subcontralor de cuentas del gasto público. 4 enfermeras están siendo procesadas en la torre de tribunales, esto por el robo de recién nacidos. Peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF y testigos se presentaron a declarar en el debate oral y público que se lleva en contra de 4 personas quienes son señaladas de robo de una niña en el Hospital San Juan de Dios. Dicho debate se lleva a cabo en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, en donde presenta las pruebas del Ministerio Público, entre ellas la declaración de Micaela Siak, madre de la menor, quien indicó que el 2 de agosto del presente año, cuando dio a luz a su hija en el Hospital San Juan de Dios, una de las enfermeras le dio una pastilla que la durmió y al despertar preguntó por su bebé, pero le indicaron que no estaba en el hospital. El grafólogo explicó el procedimiento que se llevó para comprobar las letras de las procesadas y una nota con la que apareció la niña el 4 de agosto. Las procesadas son Cecilia Margarita Kim Kutum, Mónica Maritza Orellana Pérez, María Dorfa López Pichillá y María Rómula Chiquita Chinico. Vamos con las noticias. He de contarle que ahora que han vuelto a salir a la palestra pública el tema de los incrementos en el precio de la carne de res, los ganaderos están denunciando que el Ministerio de Agricultura no les ha otorgado el subsidio del que se les había ofrecido. El sector ganadero del país afirma que el Ministerio de Agricultura tiene un fondo de más de 30 millones de quetzales para lanzar el sector. Sin embargo, el representante Félix Pérez
informa que el MAGA aún no les traslada el dinero. Nosotros sabemos que en el Ministerio de Agricultura hay alrededor de 36 millones de quetzales que se ubican en teoría para la ganadería, pero realmente no están llegando. Inclusive ayer oíamos en el Ministerio de Agricultura que decían que eran 80 millones, del cual nosotros no hemos visto ni un centavo. Entonces, lo que nosotros ahorita estamos diciendo, bueno, sentémonos a ver con el dinero que tiene el Ministerio de Agricultura, con los recursos que hay de cooperación internacional, qué podemos hacer y cómo podemos encauzar esos recursos de acuerdo a la política ganadera nacional. El Estado de Guatemala resarcirá con 1.200 millones de quetzales a las 33 comunidades que fueron desplazadas para la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy. El presidente Otto Pérez Molina anunció que las 33 comunidades de Las Verapaces y Quiché, que fueron desalojadas para construir la hidroeléctrica Chixoy, recibirán un resarcimiento de 1.200 millones de quetzales. El acuerdo contiene medidas como construcción de casas o carreteras. De esos 1.200 millones les quiero contar, 200 millones son para reparación individual y 1.000 millones son para la inversión de las comunidades. Carreteras, electrificación, proyectos de agua, escuelas, puestos de salud, o sea, son todas obras que beneficien a la comunidad, ¿verdad? Que no vayan a beneficiar únicamente solo a una familia. Recuérdense que son más de 20 comunidades las que están en el área del embalse, que es como le llaman la hidroeléctrica de Chixoy. Así que es un día verdaderamente motivante para nosotros. Ellos se fueron muy contentos, quiero decirles. Fue un acuerdo no fácil, pero hubo la voluntad de los dos lados para poder alcanzar este acuerdo. Los pobladores que vivían alrededor fueron desalojados de sus casas y cultivos para construir la hidroeléctrica. En 1978, la región donde la obra sería construida fue declarada en estado de emergencia. La comunidad de Río Negro se negó y fue evacuada a la fuerza, provocando más de 400 indígenas muertos. Momento del clima, es Diana Guerra. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos este martes a las 8:45. Doña Silvia y un servidor, como todos los martes, le atendemos y hemos seleccionado dos temas para ustedes. No sin antes felicitar a Emisoras Unidas porque hoy es su aniversario. 50 años. Lo están celebrando sin nosotros, no será una celebración completa para nosotros, me refiero, porque no vamos a estar ahí. Pero ellos supongo que sí. Así que felicidades a Emisoras Unidas. Ustedes desde la semana anterior están viendo que hay comentarios en relación a una denuncia que la magistrada Claudia Escobar interpuso en CICIG, y CICIG hoy se ha manifestado sobre el tema. Nos referimos a la grabación del supuesto soborno, charla, presión, porque no se sabe el contenido, que tuvieron entre ella y el diputado Gudy Rivera. Ella acusa al diputado Gudy Rivera de haberla presionado para que de alguna manera modificara o emitiera un voto afirmativo en aquel amparo que su sala, la sala a la que pertenecía la magistrada, conoció en relación con la suspensión que el Tribunal Supremo Electoral hiciera de la secretaria general del Partido Patriota, la vicepresidenta de la República, señora Rosana Valdetti. Vamos a abordar ese tema intentando clarificar los extremos que se puedan aclarar, porque ya ha corrido mucho y uno a veces no sabe exactamente dónde está. Para ello, dos abogados, uno político, además de abogado, otro abogado penalista, por el momento nada político. El segundo, Neftalí Berreondo, que es abogado penalista, como le decíamos, y el primero, Aníbal García, que es abogado y político. Señores, buenas noches y bienvenidos. Doña Silvia, sin más dilación. Muy buenas noches. Aníbal, yo quisiera empezar con usted. Usted es una parte medular de lo que se comienza a ver como lo que pudiera ser un proceso y un posible antejuicio para el diputado Gudy Rivera. El día de hoy la CICIG ya anunció que se hará una investigación. Hablemos un poquito de los pasos que se tienen que seguir y sobre la posibilidad de que Gudy Rivera pueda ser antejuiciado. Hablábamos antes de iniciar el programa que si la instancia correcta de la jueza Claudia Escobar será la CICIG o debió haber acudido a tribunales.
¿Qué opina usted al respecto? Bueno, buenas noches. Realmente es un gusto saludarles. Yo creo que se está siguiendo el procedimiento correcto, porque evidentemente la ley penal establece que la denuncia se puede presentar ante el Ministerio Público y en este caso la Comisión Internacional en contra de la Impunidad también está facultada para recibir denuncias. Entonces me parece que la denuncia que presentó la señora Escobar Mejía es una denuncia como cualquier denuncia que tiene que ser investigada por los órganos competentes. Entonces, desde el punto de vista de dónde empezó la denuncia, me parece que es lo correcto. Quiero recordarles que muchas veces se dicen cosas, se hacen señalamientos, pero nunca se presentan las denuncias. Lo que no sabemos es realmente cuáles son las pruebas. Y evidentemente en ese sentido también hay que entender que no es obligación de CICIG decirnos a todo el público, miren, estas son las pruebas. Esto tendrá que ser acompañado de la respectiva solicitud de antejuicio, la cual tendrá que ser presentada en la Corte Suprema de Justicia y evidentemente pues después seguir el proceso correspondiente y que con base a esos elementos que se van a tener a la vista se proceda a la declaratoria o no del antejuicio. Desde ese punto de vista yo creo que la ruta legal está diseñada, todos estamos sometidos al Estado de Derecho y al sistema de justicia, ojalá todos nos sometiéramos a esos procedimientos. El punto que yo cuestiono es la parte ética, la parte política de todo esto, en donde me parece que, dada la gravedad de los hechos y las implicaciones que esto tiene, y el alto cargo que ha ocupado Goody, que no es un diputado, perdonen la expresión, raso, él fue presidente del Congreso de la República, es el representante del Congreso ante la Junta Monetaria y además sabemos que es un diputado ya de larga data. Entonces me parece que en todo este procedimiento lo que se debería garantizar es que Goody Rivera se pueda apartar de su cargo. Por supuesto, él tiene derecho a antejuicio y esta es una cuestión discrecional, pero mucho ayudaría que él pudiera asumir una actitud o una posición consecuente con lo que necesitamos nosotros, que es que se esclarezca la verdad. Abogado Hernando, yo llevo oyendo sobre este tema muchas cosas. No conozco a nadie, salvo la parte del Ministerio Público, de CICIG, que haya escuchado la grabación. Es decir, la prueba no se conoce. Desde una perspectiva puramente jurídica, ¿qué situación tienen que entornar los medios de comunicación, la prensa o la propia ciudadanía ante un caso con la información que hay? Hay algo muy importante. Es cierto, ella, la magistrada, la presentó ante la CICIG. La ley en materia de antejuicio habla claramente que debe presentarse ante un juez de paz o un juez de primera instancia. Pero independientemente de eso, que también lo debió de haber presentado ante el Ministerio Público, la esencia está en que sí hubo una intención por parte de este señor diputado de una acción, llamémoslo así, antijurídica. Eso independientemente de todos los comentarios que se hablan de que si es legal o no esa evidencia o esa prueba de esa grabación. Sí debe de haber una investigación. El problema está que mientras no den más información, pues vamos a seguir todos con especulaciones. Pero hay algo muy concreto. El propio diputado fue claro en reconocer que, con ciertas palabras, en reconocer que se hubo una reunión y que pues fue a solicitar esa situación. Entonces, la esencia no está solamente en él, la esencia está en que ahí se involucra, según esta señora magistrada, a alguien que nosotros como ciudadanos elegimos en el voto popular. Entonces, esa es la esencia más importante. No olvidémonos de él como diputado. Ahora él ya debería ser como persona, salir a reconocer como Dios manda si cometió un error y someterse a los sistemas de justicia. Pero arriba hay alguien más que están involucrando y que probablemente no tengan ninguna responsabilidad sobre esto. Hay un tema que me interesa que conversemos sobre todo esto y es la posible interferencia de la vicepresidenta Roxana Valdetti y toda la manipulación que se ha hecho de las Cortes de Justicia. Este tema, al final, donde serán los jueces quienes dictaminen si hubo delito o no, lo que viene a evidenciar es que las Cortes han sido manipuladas y que el sistema político está totalmente corrupto y viciado
buscando tener un espacio en las Cortes. Aníbal, usted que tiene tanta experiencia en este tema político, ¿cuál es la voracidad de los políticos por ocupar o llevar a personas claves a estas Cortes? Bueno, mire, lamentablemente, incluso usted sabe que yo fui diputado al Congreso de la República y en la legislatura anterior me correspondió estar en este proceso de designación de jueces y magistrados, de salas y magistrados de Corte Suprema de Justicia. Mi conclusión es sencilla. En realidad, el poder político tiene a los magistrados, al poder judicial de rodillas, o sea, lo tiene sometido. Eso es evidente y nosotros no nos hemos atrevido a corregir ese gran defecto que tiene el sistema de pesos y contrapesos del país. Es decir, el modelo republicano prácticamente es inexistente, porque lo que tenemos es unos políticos que no entienden que la ley está sobre cualquier otro precepto. Entonces, en tanto eso exista, vamos a seguirlo viendo. Ojo que lo que se hizo hoy fue una cosa así, pero ya exageradamente descarada. Había sido descarada anteriormente, pero hoy lo que tenemos es esto. Y como corolario de esto, también hoy una magistrada se atrevió a hacer un señalamiento de este calibre y además involucrando al personaje que estamos mencionando, pero con el ribete de que esto está relacionado también con un ejercicio de un cargo en un partido político y nada menos y nada más que relacionando a la vicepresidenta de la República. Entonces, me parece que es fundamental que tengamos claro de que tenemos que defender la independencia judicial, tenemos que garantizar que no exista interferencia de poderes y ese debería de ser un buen norte para poder dilucidar todo esto. Yo tengo dos preguntas, tenía una, pero Aníbal me acaba de poner... Usted ha sido diputado, la pregunta es ¿por qué no lo hicieron? Es decir, si son conscientes de que eso está corrupto, la pregunta es ¿por qué no lo hicieron? O tenemos que señalar por esta extensión a todos los diputados de que no les da la gana de hacerlo. Y la otra, para que no se me escape, lo del señor Rivera ya lo hemos analizado, pero yo hay una actitud que en lo personal considero poco ética, que es que una magistrada que entiende de un caso se avenga a la reunión, porque se aviene un domingo por la noche a la reunión, y va con una intención que es lo voy a grabar. ¿Qué busca grabándolo? ¿Es eso éticamente correcto o también es reprobable, aunque sea en otro plano muy distinto a lo que estamos comentando del señor Rivera? Cualquiera de ustedes. Yo, si me permiten, disculpe, colega. Realmente, y eso se discute con los profesionales del derecho, algunos colegas, que tampoco fue ético de parte de ella hacerlo la forma como lo hizo. O sea, si ella sabía muy bien que había la intención de una reunión, ¿por qué no lo hizo en su oficina? Cuando uno desea hablar con un juez, uno le pide al secretario que lo atienda el juez o el magistrado, hay un horario, hay 5 o 10 minutos nada más, uno va a expresar y regularmente a veces está un secretario o la secretaria ahí escuchando y va uno al grano. Pero en estas situaciones ella se prestó a un juego y la esencia es ¿por qué no lo hizo antes de que a ella la eligieran? ¿Por qué no sacó eso a la palestra antes? O sea, miren, hay más intenciones de todo eso. Y ahí sí, yo espero que la CICIG no solamente abarque a alguien como investigándolo ahí, que es un diputado del Congreso, sino a todos los que puedan estar detrás empujando a esta dama. Porque sí, se fue tan obvio, porque se hace en un hotel. ¿Quién pagó ese hotel? ¿Quién pagó toda esa estructura? ¿Quién pagó toda esa logística? Bueno, eso tiene un costo. Una estructura y una logística que los partidos políticos han venido manejando ancestralmente, y usted me dirá si esto no es cierto. O sea, sí, esto es una práctica común en el Congreso de la República y es una práctica común de los magistrados. Sí, tal vez yo quisiera apartarme un poco del criterio que manifiesta el colega, con todo respeto, pero a mí me parece que no deberíamos de sorprendernos por el hecho como tal, que eso no es nuevo, eso es algo cotidiano, desgraciadamente. Porque todos quisiéramos que la cuestión funcionara normalmente, que no existiera tráfico de influencias, abuso ni nada. Lamentablemente, creo yo que en este caso, como no conocemos realmente cuáles son los medios probatorios que se tienen o los indicios que hay,
Entonces creo yo que aún estamos pendientes de poder tener una opinión más calificada, pero si no tuviera ella la grabación, sus palabras serían una acusación también sin sentido. Volviendo un poco a la pregunta que hacía Pedro, mire, en la legislatura anterior, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales hizo todo un debate sobre la reforma constitucional. Esto está consensuado. Incluso yo he manifestado y estoy seguro de que si el Congreso de la República tuviera voluntad política, podríamos terminar con ese proceso de postulaciones de una vez. Hoy el diputado del Partido Patriota ha mandado a una red de amigos o de conocidos que a mí me han enviado las reformas constitucionales que se consensuaron en aquel entonces. Sí. Pero la voluntad no se ve, es decir, claro, se discute, se escribe, pero no hay un diputado que dé un puñetazo en la mesa y diga, vamos a hacerlo. Ese es un poco mi... que no es mío, es de un televidente, ¿verdad? No, en esta legislatura el tema ya no se debatió, ya no hubo esa comisión de legislación que estuviera generando esa discusión, pero yo diría que esas son las reformas que sí nos unifican a diferentes sectores. Eso también quiero aclararlo porque no es una reforma que la reivindique un sector u otro, sino es algo que ya cae de su peso. Las comisiones de postulación perdieron su vigencia, ya no deben existir, la academia no tiene que hacer absolutamente nada, mucho menos el colegio de abogados. Por Dios, eso debe terminar y debe garantizarse la carrera judicial. Porque eso es uno de los puntos medulares que salen a colación ahorita que estamos pasando por toda esta crisis. El tema es cómo terminamos con esas comisiones de postulación que al final se volvió un monstruo de 100 cabezas. Es que hay algo, disculpa, hay algo muy importante aquí. ¿Cuál fue la función en un momento dado por la que vino la CICIG? Precisamente para ir evitando todas esas situaciones. ¿Qué vinieron diciendo desde hace varios años? De que se está modernizando el sistema de justicia, que se está modernizando esto, pero a la larga no hubo una propuesta concreta en nada de esto. Y mientras todos los sectores que están involucrados en estas comisiones no tomen las manos en la conciencia de decir que casi estamos en un estado fallido, nosotros vamos a continuar así, porque va a depender de cada uno de nosotros como personas, de esa moral de decir, espérate, yo soy el decano de una universidad, pero no tengo universitarios o estudiantes universitarios de la Facultad de Derecho, y todavía voy a estar acá presidiendo algo. Yo creo que debo renunciar. Bueno, o sea, aquí es donde el proceso está desde ahí comenzamos mal. Hay dos universidades que están graduando estudiantes con el único fin de tener una injerencia en las votaciones tan importantes como lo son el Colegio de Abogados, para tener una voz en la Contraloría en todas estas votaciones. Entonces, estamos viendo de hecho que se están creando universidades y están saliendo estudiantes graduados con el fin de engañar, yo no sé cuál es el delito, chantajear, manipular la justicia. Entonces, el tema es, ¿qué hacemos? Pareciera que Guatemala ya llegó a un estado fallido. Yo quisiera lanzar otra pregunta sobre la mesa. Nos estamos quejando, con razón, de diputados o de políticos o de funcionarios que presionan o que condicionan o que dirigen la designación de jueces. Pero ¿y las ONGs que hacen exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo. Presionan en una dirección de un juez, se reúnen con magistrados, apegan. ¿Cuál es la diferencia sustancial desde la perspectiva de designar al que a mí me gusta, que es lo que estamos cuestionando? Que lo haga un diputado, que está mal, y haya una ONG que diga, no, es que yo quiero eso porque el digno es aquel y no este. Es que precisamente por eso hay que desechar ese sistema de comisiones de postulación, porque lo único que nos puede garantizar independencia judicial, buscar a los idóneos, buscar a la gente con base a méritos, es la carrera judicial, que sea, a muchos no les gusta, pero el mejor camino es el gobierno de los jueces, que ellos sean los que vayan determinando cómo se va modelando y constituyendo todo el sistema de justicia y todo el poder judicial, para que tenga la capacidad. Ahí también hay un pelito en la sopa. Yo conozco escasísimos, por no decir ningún, juez que la Junta Disciplinaria de la Corte Suprema, que es la máxima cúspide de la carrera judicial, sancione. La pregunta es correcto. ¿Eso funciona? Porque estamos viendo la carrera judicial, pero a lo mejor ahí hay un nido de perversión que hay que empezar a destruir primero antes de poner la carrera judicial. Pero la pregunta es, ¿qué es peor? Sí. Sí, realmente que es el dilema, por lo menos yo quisiera tocar un tema que
que trae uno de los televidentes y creo que es muy válido. Se dice por una parte que hay muchísimos intereses, río revuelto, ganancia de pescadores. Es correcto. Vemos, por ejemplo, grupos de la izquierda que se están apoderando de esta crisis y que dicen en estos momentos no, que se repita y estas personas dicen tienen que llegar nuestras propuestas. Y vemos ya banderas, como decía Pedro, a favor de ciertos intereses. Lo acabamos de ver por el lado del diputado Guri Rivera, la vicepresidenta y sus intereses. El tema es, si esto se repite, al final de cuentas, ¿vamos a tener un proceso limpio o va a volver a existir esos intereses mezquinos y perversos de por medio? Es que eso, mientras no se cambie, primero, esa famosa ley de las comisiones de postulación, y tiene que ir aunados ciertos cambios a la Constitución de la República, porque precisamente toda esta crisis se originó porque esas 3, 4 organizaciones, entre comillas, representantes de la sociedad civil, o de nosotros como guatemaltecos, pues no fueron elegidos los que ellos estaban proponiendo. Y desde ahí se está originando el gran caos. Si ustedes, todos nos ponemos a analizar, de todos los magistrados que todavía continuaron el día de hoy en sus puestos, ¿cuántos fueron reelegidos? Podría decirles que solo el 5%. Entonces ellos están realizados, pero ellos fueron los que en un momento dado fueron elegidos por quienes en la anterior elección. Yo creo es de que la reforma constitucional en ese sentido es inevitable y es el único camino para salir de esta una crisis reforma permanente. constitucional. Totalmente. No hay otra opción. Bueno, lo cierto es que aquí hay un mal revuelto. Algunos peces han saltado, pero parece que otros no sabemos si ballenas, cachalotes, delfines o simples tiburones andan también por el fondo. Pero creo que la conclusión final a la que todo el mundo llega es: esto hay que cambiarlo, pero de tajo y todo, no una parte o la otra. Y los políticos, ahora que usted no es político, los políticos son los que pueden impulsar esto a partir de la sociedad o del resto de los ciudadanos que los pidamos. Abogado Berreondo, Aníbal García, muchísimas gracias. Y ahí ven, tengan su propio juicio, saquen sus propias conclusiones. No se vayan y vamos a volver con un tema similar. Vamos a darle un poquito más, vamos a amasar un poquito más todo esto. Ahí regresamos. De regreso con un tema que de alguna manera va rondando el que le dejamos para su reflexión en el segmento anterior. En esta ocasión es el papel, la postura, la situación de la Corte de Constitucionalidad al haber admitido el amparo, aunque sea provisional, o al haber acumulado una serie de expedientes procedentes de amparo y haber suspendido la toma de posesión de magistrados de la Corte Suprema y de las salas de apelaciones. No vamos aquí a analizar A, B o C, me refiero al entorno mediático de todo esto. Lo que vamos a intentar entrar es en los expedientes acumulados, en qué contienen, qué son y qué se espera, y en los escenarios que se pueden dar pues en el futuro inmediato, en 30, 45 días, que fue lo que la Corte dijo. Para ello, al ex magistrado, ahora abogado, José Quesada. José, buenas noches. Buenas noches. Sustancialmente, aquí lo que es un conjunto de expedientes acumulados que todos solicitaban de alguna manera que el proceso fuese retrotraído, cambiado, simultado, y todo esto la Corte ha dicho, bueno, alto y nos tomamos un tiempo. Esa decisión de alto y nos tomamos un tiempo, ¿cuál es tu lectura? La Constitución establece plazos que no son prorrogables, plazos fatales, se llaman en la jerga legal, que no pueden ser excedidos y que no pueden ser anticipados. Cualquier recurso, por ejemplo, que se interpusiera cuando ya está electo un presidente y va a tomar posesión, no puede detener la toma de posesión del presidente del Ejecutivo y eventualmente hacer que el presidente anterior continúe en el ejercicio del cargo. Este es nada más otro poder del Estado en el que tampoco puede ocurrir lo mismo. Es un plazo fatal. De manera que
hay cierto momento en que los amparos o los recursos ya no pueden surtir el efecto que podrían haber surtido si se hubieran interpuesto en forma oportuna o se hubiesen resuelto en una forma oportuna. O sea, lo que aquí estamos viendo es que la CC actuó tardíamente. O la CC actuó tardíamente o los recursos se interpusieron tardíamente. Y esto al final, ¿cómo estaría afectando la constitucionalidad? A mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, que la misma Corte ha dicho que ha detectado algunos vicios adentro y por eso se ha dado este plazo. Por el otro lado vemos que se ha roto con este tiempo tan importante. Entonces, ¿qué es realmente lo que está pasando? Como un proceso legal que ha llegado a sentencia. Si se detectan vicios después de que se llegó a la sentencia y después de haber ya transcurrido todos los trámites del proceso, ya no puede enderezarse, ya no puede corregirse, ya hay sentencia. Es más o menos lo mismo lo que está sucediendo en este caso. Al otorgar tardíamente un amparo y al prolongar los plazos, lo que está ocurriendo es que se está violando la Constitución de una nueva manera. O sea, lo que se está haciendo es un remedio de violación constitucional a probablemente violaciones que hubo en un proceso para colocar a los magistrados. La CC es el máximo órgano de justicia en Guatemala. Estaríamos en determinada materia. Sí. Estaríamos acudiendo básicamente a un rompimiento de la ley por parte de los mismos magistrados. De la Constitución. Y de la Constitución. Así es. ¿Y qué efectos tiene o implicaciones tiene esto para Guatemala entonces? Bueno, por ejemplo, ustedes han visto el tema de los sindicatos del organismo judicial desconociendo a los actuales magistrados porque dicen se están prolongando en sus funciones. Hay una mella, hay un problema en la institucionalidad de cada uno de ellos. Va a continuar siendo un problema terrible el no tener certeza respecto de qué está ocurriendo. José, y además, otra cosa muy delicada, que esto puede también comunicarse al legislativo y hacer un problema todavía mayor. Yo veo que el amparo, por lo que he leído aquí, lo tengo aquí, o los expedientes acumulados, se apoyan, por ejemplo, en información aparecida en prensa. Tal periódico dijo, casi todos lo manejan, incluso en redes sociales. ¿Qué pruebas debe o puede asumir la Corte Constitucional? Supongo que estos elementos de prensa no lo deben de ser. ¿Qué está haciendo la Corte ahora para hacer una especie de resolución definitiva o qué debería estar haciendo de estos amparos? Bueno, en primer lugar, un amparo provisional, que es el que se ha otorgado en este momento, no se otorga viendo o investigando el fondo del asunto en forma total y absolutamente exhaustiva. Es lo que aparezca del expediente un poquito por encima. Uno tiene la idea de que debe otorgarse el amparo provisional para evitar mayores consecuencias negativas. Pero tendría, naturalmente, en el periodo probatorio, tiene que acreditarse fehacientemente la existencia de anomalías o la existencia de ilegalidades, la existencia de agravios. Y esto es importante. Y como repito, es un conocimiento tardío de los agravios que existieron. Aquí ya hubo sentencia, ya hubo elección por parte del Congreso, ya estaban por tomar posesión. O sea que debería quedarse así, a pesar de que hay algún tipo de vicios. A pesar Eso es lo que tocaría. Así es. Vicios ocasionados por una legislación inadecuada, por una legislación que debería haber sufrido desde hace años modificaciones para que fuera más eficiente, etcétera. Aquí, por ejemplo, un televidente le consulta, licenciado, ¿esto significa que los actuales magistrados, en cualquier dictamen que estuvieran dando, sería ilegal? En un sentido estricto, sí. Estamos
básicamente sin una... Y lo podría declarar una corte posterior, una corte de constitucionalidad posterior también, si lo examinara. ¿Qué escenarios tenemos con relación a esto? La Corte tiene que tomar una decisión. A ver, la Corte puede denegar el amparo, es una opción. La Corte puede dar un amparo solamente a la elección y no a la selección por parte de los que vendría a ser un mal, pero no el peor de los males. Y vendría también la tercera opción, que es repetir todo el proceso. Si se repite todo el proceso, estamos hablando de un buen periodo de tiempo que va a coincidir con un año electoral, que además, cuando hablamos de agravio, estamos hablando de que los agraviantes fueron los comisionados y que los agraviantes fueron los diputados. ¿En qué consiste este agravio? Probablemente el agravio consiste en una conducta que puede ser delictiva. Puede haber sido resoluciones contrarias a la Constitución, puede haber sido incumplimiento de deberes, puede haber sido una cantidad de cosas que encuadran dentro de un delito. Entonces, estamos hablando también de la posibilidad de que se repita un proceso con todos los comisionados siendo sindicados de procesos penales. Es más, me comentaron hoy, no lo confirmé, que el Procurador de los Derechos Humanos ya inició acciones en contra de los comisionados. Entonces, es un proceso que todavía va a ser peor. Y al final, ¿para qué? El elemento humano no va a cambiar sustancialmente. Pero aquí lo que solicitan es que los postuladores no sean los mismos. Cuando la Constitución marca que los postuladores son los decanos. Sí. Habría que cambiar los decanos, es decir, se puede obligar, por ejemplo, a las universidades, y de todas maneras los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen que ser los mismos, no son los 13 que hay. Pues sí. Con iguales personas y la misma ley, ¿se puede esperar otra cosa? Este proceso no invita a los mejores abogados a participar. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque se ha generado toda una serie de situaciones alrededor del proceso, críticas muy agrias contra los colegas que participan. Hay una serie de situaciones que hacen que se rebaje a las personas que están participando. Entonces, es un proceso que no invita a los mejores abogados a llegar. En el segmento anterior decía los dos licenciados que estuvieron con nosotros que la única manera de salvar esto es eliminar de tajo las comisiones de postulación y que hay que hacer una reforma a la Constitución. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento? Las comisiones de postulación no son malas. Lo que pasa es que la intención, por supuesto, de las comisiones de postulación no era malo. Que la academia participara, pues no era una mala idea. Que el Colegio de Abogados participara tampoco era una mala idea. Eran los mejores abogados los que estaban en la junta directiva. Entonces, al principio funcionó y funcionó muy bien. Pero luego el factor político empezó a contaminar al Colegio de Abogados y empezó a contaminar también un poquito a la academia, a tal punto que se dice que hay facultades de Derecho con muy pocos alumnos o sin alumnos. Pero en fin, el proceso vino a peor. No es un proceso que actualmente se pueda decir que es una maravilla. Pero lo peor de todo es que se repite cada 5 años y que la repetición casi coincide con los cambios de gobierno. Entonces los movimientos políticos son muy fuertes alrededor de los cambios que pueden existir en el organismo judicial. Impulsa muchísimo a los nuevos candidatos a tener personajes propios e impulsa muchísimo a los gobiernos anteriores a tener también a personajes propios para que no vayan a atacar los nuevos a los anteriores. Si esto se difiere, no en 5 años, sino que en 25 años, eso desaparece. O sea, ¿Es posible, necesitamos José, una reforma. ¿Es posible? Necesitamos una reforma constitucional.
Hay algunas cosas que se hicieron de parte de la Corte Suprema de Justicia y la carrera judicial con los jueces de primera instancia. En el caso de los jueces de primera instancia también tienen un periodo de 5 años. La Constitución habla de la carrera judicial, pero toda la normativa constitucional tiende a romper la carrera judicial. No existe carrera judicial en Guatemala. Entonces, lo que se hizo fue establecer la evaluación del desempeño. Y si había una evaluación del desempeño a lo largo de los 5 años que fuera satisfactoria para los jueces de primera instancia, deberían considerarse automáticamente reelectos. Cosa parecida puede ser que se haga con las comisiones de postulación. No requiere un cambio constitucional, puede ser un cambio únicamente a nivel legal. Y en esas circunstancias solamente se cambiarían a los que reciben una insatisfactoria evaluación. Estamos en tiempo, quedan 30 segundos, yo no me quiero ir sin esta. ¿Tú ves un escenario más presumible o previsible o no te arriesgas con ninguno? Yo creo que repetir todo el proceso es una locura. Es una locura. Si van a hacer eso, estamos en un verdadero peligro. Creo que los dos posibles escenarios es o se declara sin lugar al amparo, una opción, o la otra es solamente se declara con lugar el amparo para el cambio de la elección de magistrados, no la selección completa, la elección nada más. Muy bien, ahí han tenido argumentos jurídicos, aunque algunos de nuestros televidentes desechan cualquier postura jurídica y prefieren seguir insistiendo en lo que hay que hacer más que en que la Corte. Yo quiero aquí poner un punto mío. Si de verdad buscamos justicia con mayúscula, lo que es que apoyar a los órganos de justicia a que resuelvan conforme a las pruebas que pongan sobre la mesa. Pero cuando se pide que el órgano de justicia tiene que resolver en un sentido o en otro, uno no está pidiendo justicia, está pidiendo su justicia, que es muy razonable, que es muy humano, pero no sé si eso sirve al bien del país o al bien de uno y al bien del grupo. Es una reflexión para que ustedes, antes de cenar, igual que yo, se la dijeran. José Quesada, muchísimas gracias por el análisis. Gracias, Pedro. Gracias. Mira, te quiero felicitar porque aunque ha habido comentarios, creo que ha sido un análisis bastante técnico. Por supuesto. Evidentemente, pues uno tiene sus opiniones y por eso te he pedido tu opinión al final, pero creo que ha sido un análisis bastante técnico. Guste o no guste, habrá que esperar a que la Corte decida. Así que no queda de otra. Doña Silvia Gerard. Y mientras tanto, Pedro, repito, río revuelto, ganancia de pescadores. Ojalá de verdad que nos encaminemos hacia un legítimo Estado de Derecho y el respeto a la Constitución, que eso es por lo que abogamos. Muy bien, pues sin más nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros y con Canal Antigua y vamos a un corte y posteriormente a deporte. Feliz noche. Los deportes son presentados por el nuevo y delicioso Econocombo caribeño de Burger King. Burger King, así lo quiero.